Levante sus manos, hermanos. Dele gloria al Señor. Hay una buena multitud aquí en el día de hoy. Que si levantamos nuestras manos y bendecimos el nombre del Señor, yo sé que Él va a enviar sobre nosotros bendición y vida eterna, como dice su palabra. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Tome unos segundos para que alabe al Señor conforme a como su corazón así lo sienta. Tenemos en el día de hoy miles de razones para glorificar y alabar el nombre de nuestro Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Bendecimos el nombre de Jesús. Dios bendiga a los hermanos que están aquí en el templo. Dios bendiga a todas las personas que a través de las redes sociales cada domingo nos siguen y que se edifican con los mensajes que aquí predicamos. Damos gracias al Señor por ello. Aproveche ya que está de pie, porque quiero de una vez dar lectura a la palabra para luego pues no importunarlos más. Gloria sea al Señor. Vamos en esta mañana a la segunda parte de el mensaje que estamos predicando bajo el tema Es tiempo de guerra. Es tiempo de guerra. Y estamos ubicados en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Gloria al Señor. Versículo primero. Solamente es el que estamos tomando como referencia, aunque vamos a estar prácticamente tocando gran parte del capítulo. Leo a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Hasta ahí. Pueden sentarse. Ya hemos orado para que Dios sea glorificado en el día de hoy a través de esta palabra. Me gustaría darle un breve resumen de la parte final de la primera parte de este mensaje. El domingo pasado estábamos hablando de 3 peligros que son causa de que mucha gente pueda pecar. Y el primer peligro llamamos el descuido a nuestras ocupaciones. David descuidó sus ocupaciones y esto lo trajo a un momento muy difícil en su vida. Segundo, la ociosidad. Cuando la persona se pone ociosa, no encuentra qué hacer, se aburre y busca qué hacer. Y muchas veces hace lo que no conviene. Y en tercer lugar, hablamos del ojo errante. Algo errante es algo que no tiene paradero fijo. No tiene paradero fijo. Yo recuerdo una vez aquí, en el barrio, alguien botó un perro de esa clase Doberman. Bebé se tiene que acordar de él. Y yo recuerdo que ese perro estuvo por aquí, por el área, y todo el mundo le tiraba piedras. Y estaba bien sarnoso. Y a mí me dio mucha tristeza por el perro. Y un día yo bajé de mi casa al parking de la iglesia, lo vi y fui y busqué comida y le traje y le eché allí en el parking. El perro comió y después que él terminó de comer, empezó a lamerme los dedos de las manos como dándome gracias. Se fue de una carrera bien grande y volvió y me rodeó y volvía, iba y venía, moviendo la cola como diciendo gracias porque me diste de comer. Eso hizo que yo tuviera misericordia del perro y lo bauticé errante. Errante precisamente porque no tenía paradero fijo. Pero me encargué de él. Lo llevé a vacunar, lo puse precioso, se le quitó la sarna y errante se convirtió en el guardián del templo. Después vivía todo el tiempo aquí en el parking cuidando el templo, cuidando la casa pastoral y no estaba nunca triste, siempre estaba alegre. Hago simplemente esta anécdota porque algo errante es algo que no tiene paradero fijo, que no está en un lugar estable y no tiene seguridad. Cuando hablé la semana pasada del ojo errante de David, era que la ociosidad a la que David se había sometido hizo que él subiera al terrado del palacio, de la casa real, y de allí comenzó a mirar posiblemente al azar. Tal vez él no tenía la intención de mirar nada que le llamara la atención. Pero sus ojos cayeron por estar errante precisamente en una mujer
que se estaba bañando. Y que la Biblia dice que era una mujer muy hermosa. De que él la mirara, no había problema. Era el rey de Israel y él podía mirar a quien él quisiera. Pero el problema era que David no solamente la miró, sino que la Biblia dice que la codició. Porque cuando la vio que era hermosa, inmediatamente despertó en él la curiosidad y mandó a preguntar quién es esa mujer. Y la tomó y la trajo a su casa y durmió con ella. Yo quiero que usted note en este día los pasos del pecado. Vea cómo el camino al pecado, ¿sabe cómo es? Cuesta abajo. El pecado nunca nos hace subir, siempre nos hace bajar. Denigra nuestra imagen, rompe nuestra relación con Dios. Si lo hablamos en sentido figurado, David estaba en un nivel alto en su posición de rey. Y no solamente en su posición de rey, sino que la ubicación que él tenía lo pone arriba, en el terrado donde él era dominante. Y yo decía la semana pasada que esto es un peligro muy grande que tienen los seres humanos, porque muchas veces cuando se sienten arriba y se sienten altos, creen que tienen control, dominio y autoridad sobre todo el que está subordinado a él. Así que David se sintió en ese momento con el derecho de que esa mujer hermosa tiene que ser mía, y la envía a buscar. Tal vez si usted es una mujer moral, usted va a juzgarla. Tal vez si usted es un hombre moral, va a juzgar a esa mujer. Pero yo no la puedo juzgar porque Betsabé no tenía ningún derecho, no tenía ni voz ni mando, y aunque era casada, el rey era quien mandaba. Y en aquel tiempo nadie podía desobedecer a un rey. No es que estoy justificando el pecado de Betsabé. Ella pudo negarse y le hubiera costado la vida. Pero tal vez la experiencia espiritual de Betsabé no era lo suficiente para ella tal vez preferir morir antes de desobedecer al rey. Así es que hago este alto aquí para que no cometamos el pecado de juzgar a la Betsabé que la Biblia presenta como una mujer pecadora, sino una mujer sometida. Escuche bien, porque cuando los hombres comienzan a hacer el mal, hay un peligro, y es que luego comienzan, no pueden detenerse. ¿Usted sabía que ese es el peligro del pecado? Porque el pecado, habiendo concebido, da a luz la muerte. Así que una cosa trae la otra. Esto es una cadena que tiene muchos eslabones, y nosotros como siervos y siervas de Dios tenemos que tener el cuidado de no dar el primer paso descendente, porque hay peligro cuando nosotros descendemos. Esto nos puede llevar a una vida desenfrenada, lejos de la voluntad de Dios. Del versículo 2 al 5 quiero leerlos textualmente. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. No era hermosa, era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam. Escuche bien, mujer de Urías Eteo. O sea, ya ahí se le está dando conocimiento al rey de que era una mujer prohibida para él, porque era una mujer casada. Y no solamente eso, hermanos, sino que David dice la Biblia, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo: estoy encinta. Usted sabe que cuando una mujer está embarazada, por más que lo oculte, siempre se va a saber. Usted sabe que esto es verdad. Hay mujeres que en un momento dado cometen un error, quedan embarazadas y se ponen una faja. Usted sabe esa historia, ¿verdad? Y se fajan. Y hay algunas que se han fajado hasta los 9 meses. Pero a los 9 meses el bebé llora. Porque por más que se oculte el pecado, siempre el pecado gritará. Siempre el pecado hablará.
Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado, porque el pecado siempre habla, siempre se hace visible, por más que lo ocultemos. David, entonces, hermanos, ahora, del versículo 6 al 13, a mí me da mucha tristeza lo que comienza a suceder de ahí en adelante. Y he querido que usted tenga la Biblia ahí, si puede mantenerla abierta para que vaya conmigo. Porque dice la Biblia, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Y aquí hago un alto. ¿Por qué hago un alto? Porque fíjense bien, del versículo 6 en adelante comienza la planificación de la maldad. Esto se llama premeditación y alevosía. O sea, el rey David sabe que ha hecho lo malo. Se acostó con una mujer prohibida. La mujer está embarazada y se lo hace saber. Y ahora él, a partir del versículo 6, comienza a maquinar una estrategia, escuche bien, número 1, para tapar su pecado. Porque todo el mundo, o la mayoría de los seres humanos, cuando pecan, tratan de taparlo, para que nadie lo sepa. Pero siempre se va a saber. Porque la Biblia dice que lo que se hace en la oscuridad, lo que se hace en las tinieblas, se gritará desde las azoteas. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, hermanos, en el versículo 6 comienza una planificación maquiavélica. Porque ahora David le dice a Joab, le manda a decir a Joab, mándame a Urías Eteo. No a Juan de los Paslotes, no a Juan del pueblo, sino al marido de la mujer por la que pecó. Él pudo haber mandado a buscar otro soldado para preguntarle el estado de la guerra. Porque si usted mira bien aquí, él tiene 3 preguntas que le hace. Esas preguntas yo las considero como que son un disimulo. Porque Joab, que era el general del ejército, tenía mensajeros que venían e iban ante el rey y le traían noticias. Pero ahora él utiliza a Urías y comienza con sagacidad y le pregunta, ¿cómo está la salud de Joab, del general? Segundo, ¿cómo está la salud del pueblo? Él lo sabía. Y tercero, ¿cuál es el estado de la guerra? Las 3 preguntas es lo que se conoce en nuestro español, preguntas capciosas. Una pregunta capciosa es aquella pregunta que usted sabe la respuesta, pero que la hace a propósito para probar al que usted está interrogando. No hay cosa más terrible que usted hablar con gente capciosa. Porque hay mucha gente que a veces quieren probar su sabiduría, a veces quieren probar su fe, a veces quieren probar su conocimiento y se convierten en gente que lo que le gusta es la contienda. Y que a veces sabiendo la respuesta a la pregunta, le hacen la pregunta a usted a ver en qué lazo lo hacen caer. Esa es exactamente la posición de los fariseos. Que los fariseos, cuando Jesús estaba en su ministerio, conocían muchas respuestas de lo que la ley decía, pero venían a probar a Jesús y le hacían preguntas con malicia, tirándole trampitas a ver en qué Jesús se equivocaba y cómo le respondía. ¿Qué significa esto? Que yo estoy condenando en el día de hoy el acto de David. ¿Por qué? Porque la acción que David estaba haciendo no era una acción benévola. No lo hacía porque estaba interesado en saber cómo estaba Joab. No le importaba cómo estaba el pueblo y menos cómo estaba el estado de la guerra, porque si él hubiera querido saber, estuviera en la guerra. Porque la Biblia dice que era el tiempo en que los reyes tenían que estar en la guerra y él tenía que estar en la guerra. No era en la casa durmiendo y menos en el terrado trepado. ¿Se da cuenta? O sea, usted tiene que ver todo esto desde el punto de vista espiritual, que todo tiene un orden. Y esto nos pasa muchas veces también a nosotros los creyentes. A veces estamos en el lugar equivocado a la hora equivocada. Y por eso hay muchos cristianos que caen en pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces a la hora del culto, en vez de estar adorando a Dios, están metidos en un teatro. Y la iglesia está en un culto y muchos miembros metidos en los teatros viendo las películas. Cuando venga la muchachita sensual y te mueva las caderas y caigas en pecado, después lo llores.
Cuando venga el fisiculturista o el metrosexual y venga y te haga la guiñadita, entonces no vengas pidiendo oración, Señor, pastor, estoy tentado. No, es que tú tienes que saber que la hora de guerra es la hora de guerra y que el lugar de estar en el terrado es el lugar del terrado y la hora del palacio es el lugar del palacio, para el lugar de la guerra es el lugar de la guerra. Y tú y yo tenemos que entender que el momento de Dios es momento de Dios. Que no se puede utilizar para ninguna otra cosa porque nos va a crear problemas. Y este es el problema que David tiene. Que en el momento en que se supone que estuviera frente a la guerra, como debía ser de un rey digno, se quedó en la casa y se acostó a dormir. Mandó a los suyos a pelear y él se quedó durmiendo. Y durmió tanto que se hastió de dormir. Y se levantó del sueño y empezó a perder el tiempo porque estaba ocioso. No sabía qué hacer, a moverse de aquí para allá. Y los ojos errantes cayeron en la mujer prohibida. Y cuando cae la mujer prohibida, comienza entonces el pecado a parir. Porque el pecado pare. El pecado pare, ¿usted sabía eso? Sí, el pecado pare, y pare de gemelos, de trillizos. Y de quíntuples también. El problema es comenzar a pecar. Un pecado trae otro. Usted no ha leído el versículo que dice la Biblia: un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Eso lo dice la Biblia. Un abismo llama al otro. Una caída llama a la otra. Un pecado llama al otro. Un crimen llama al otro. Yo conocí un hombre que había sido un criminal y que había matado a mucha gente. Y él me dijo a mí, él personalmente, una noche sentado conmigo, que él contó hasta que mató el número 50. Me dijo, después que yo maté el número 50, no conté más. No sé cuántos más maté de ahí en adelante porque ya le perdí el interés a saber cuántos había matado. Y ya mataba por gusto, ya le gustaba matar porque el pecado es apetecible. La maldad es apetecible. ¿Acaso no fue por eso que Eva pecó? Porque el fruto que le había sido prohibido era apetecible, agradaba a sus ojos, y eso la llevó a ella a probarlo. Yo pienso que cuando Dios me inquietó a mí a predicar este mensaje durante estos días, es porque Dios quiere darle a su pueblo una voz de alerta. Tanto los presentes aquí como los que nos están viendo por las redes. ¿Por qué razón? Porque hoy en día dijo un predicador que es más necesario evangelizar a los cristianos que a los mismos del mundo. Porque hay mucha gente del mundo que está perdida, pero saben que el evangelio es la verdad. Pero hay muchos cristianos que están sentados en los templos y no saben ni qué hora es en el reloj de Dios. Que están sentados en el templo y están viviendo una vida doble, una vida de pecado, una vida de apariencia, una vida farisea o farisaica, como se diga. Entonces Dios está diciéndonos en el día de hoy, el tiempo de guerra es el tiempo de guerra. Se acabó el tiempo de dormir los laureles pasados. ¿De qué me vale a mí contar aquellas experiencias de mis 5, 6, 7 años cuando yo veía a Dios moviéndose? Cuando a mis 5 años de edad, siendo yo un niño de 5 años, el Espíritu Santo descendió un día en una capilla bien pobre del barrio Antorruy de Humacao, mientras cantaban un coro que decía: en el monte de la santidad crece el árbol de la vida. Y de momento yo vi a la gente danzando y hablando en lengua, y yo siendo un niño cerré los ojos y dije: Señor, yo también quiero el Espíritu Santo. Y a esa edad de 5 años, el Señor me llenó a mí de su espíritu y comencé a hablar en otras lenguas y a danzar en el espíritu hasta el día de hoy. Pero ¿de qué me vale contarlo y vivir de los laureles pasados si hoy en día descuido mi vida y me pongo a vivir como vive todo el mundo y vengo a ser un cristiano común? Un cristiano como todos los demás, que van a la iglesia cuando quieren, que viven como quieren, que viven para Dios y viven para el mundo, que viven para Dios y viven para el pecado, que están ociosos, que no tienen tiempo para orar, que no tienen tiempo para ayunar, que ya no leen la Biblia porque han perdido la visión del cielo y se olvidaron que estamos en el momento más terrible, el momento de la guerra final, el momento de la guerra espiritual, donde el Espíritu de Dios está inquietando a su pueblo y preparando para el rapto, porque creas tú o no, el Espíritu de Dios nos avisa que pronto la iglesia se va de esta tierra, y si tú y yo queremos oírlo, tenemos que meternos en la guerra espiritual. ¡Oh, gloria! Maravilloso Dios, alabado. Oh, santo es el Señor Jesús. ¡Hey! ¡Aleluya! Digno es el Cordero de ser alabado. Gloria al que vive por los siglos. Sí, hermano. Hoy la iglesia de hoy no quiere hablar en lenguas, porque dice que esto es el tiempo pasado.
Pues yo recibí el bautismo de 5 años y todavía a mis 66 hablo en lenguas. Porque las lenguas son un don espiritual que edifican mi alma. Todos los demás dones que hay en la Biblia edifican a los demás. Pero el don de lengua edifica al que habla en lengua, dice la Biblia. Porque es para su propia edificación. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero que muchos reyes se salieron del palacio y se han subido al terrado. Pero que muchos reyes evangélicos, pentecostales y reinas han dejado la guerra, se han olvidado del tiempo de guerra y se han dormido y están mirando al mundo, están sobre el terrado, mirando a la vecina, mirando al vecino, mirando el mundo, mirando la televisión, mirando las redes sociales y se han olvidado de que es tiempo de guerra, que es tiempo de buscar a Dios de día y de noche. Alabanza a Dios. Alabanza a Dios. Yo no sé si usted puede alabarlo, pero yo quiero alabarlo porque Él merece gloria y honra. Y porque mi Dios es real y porque su palabra no cambia. Su palabra no se muda. Es la misma de hoy siempre. Alabanza a Dios. Oh, gloria. El Señor está aquí, hermano. Yo lo siento. Yo siento su presencia aquí en este altar conmigo. Y yo sé que se está moviendo en este templo. En el día de hoy con libertad. Aproveche la oportunidad y reciba del cielo la bendición que Dios ha venido a traerle en el día de hoy. No pierda el tiempo más en el terrado. No pierda el tiempo más en el terrado. Baje del terrado y váyase a la guerra. No camine más por las ramas. Aleluya. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Gloria a Dios. David hace 3 preguntas. 3 preguntas capciosas. Que él sabía la respuesta. Pero estaba andando por las ramas para llegar al tronco. El centro del ataque, el blanco del ataque de David no era Joab. No era el pueblo. No era el estado de la guerra. Era Urías Eteo. Ahí era que quería llevar. Ahí era que quería llegar. Entonces por eso en el versículo 6 en adelante comienza esta planificación hacia la maldad. Mira, hermanos, lo manda a su casa. Después que Urías llega, fíjense lo que sigue diciendo la Biblia. Entonces, después dijo David a Urías, versículo 8: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Oiga, que qué tremendo. Mire que yo he leído esta porción bíblica, pero nunca me había puesto a detenerme en esta estrategia maquiavélica. Porque fíjense bien lo que la Biblia dice aquí. Lo manda a su casa. ¿Por qué? Porque como ya él se había acostado con la mujer de Urías y estaba embarazada, él sabía que mandando a Urías a acostarse con su mujer, la barriga se le iban a achacar a Urías. Entonces está ahora tratando de tapar su pecado, de echarle el bulto a otro, que lo cargue otro, cuando el bulto le tocaba a él. Y el bulto tuyo lo cargas tú. Y el bulto mío lo cargo yo. Y el pecado tuyo lo pagas tú. Y el pecado mío lo pago yo. Porque la Biblia dice que no pagará el padre por el hijo, ni el hijo por el padre, sino que el alma que pecare, esa morirá. Entonces hoy en día encontramos muchísima gente que están como en el Edén. Cuando Jehová llama a Adán, ¿qué le dice? La mujer que me diste. Le echó la culpa a la mujer. Y cuando Dios vaya a hablar con Eva, Eva dice: la serpiente me engañó. O sea, la culpa es huérfana. Todo el mundo siempre busca un chivo expiatorio. Todo el mundo busca a quien echarle la culpa por lo malo que le pasa en la vida. Hay hijos que se pasan condenando a los padres. No, yo soy así porque papi era así. Tú eres dueño de tus acciones. Tú eres dueño de tu vida. Sí. Tú tienes que aprender que tú eres personal, individual, y que tú comparecerás solito ante la presencia del Señor. Y que el día que estemos allí, yo no puedo decirle a Dios: no, yo me perdí porque papi, porque mami, porque mi esposa. Tu salvación es individual.
Si los demás no quieren caminar contigo, déjalos que se pierdan ellos, pero no te pierdas tú. Busca tu salvación personalmente. Yo quiero que mis hijos vayan al cielo. Yo quiero que mis nietos vayan al cielo. Yo quiero que mis hermanos vayan al cielo, pero eso no me toca a mí, eso lo toca a ellos personalmente. Yo tengo que luchar por mí, Eliacim tiene que luchar por Eliacim para llegar al cielo. Porque si yo me descuido y me empeño mucho en salvar a los míos, posiblemente me pierdo yo tratando de salvarlos a ellos. Porque yo le daré un cascarazo a todos y los metería al templo. Pero no puedo hacerlo porque la salvación no es por fuerza. Es voluntaria. Entonces tú no puedes obligar a nadie a servirle a Dios. Yo como pastor, hermano, yo trato de ayudar a la gente. Trato de cargarlos lo más que puedo y aconsejarlos y orar por ellos. Pero la salvación es personal. Llega el momento en que tú tienes que saber que tu personal es con Dios. Tú tienes que verte con Dios cara a cara. Cara a cara. Tu bulto es tu bulto. No se lo eches al otro. Cada cual llevará su propia carga, dice la Biblia. Eso es un versículo bíblico. Cada cual llevará su propia carga. Entonces David ahora viene y le dice a él, vete a tu casa. Fíjese, vete a tu casa. Y después, ¿sabes qué hace? Que lo manda a lavarse los pies. El que está enfangado, mandando a lavarse al que está limpio. Usted lo ve eso todos los días. ¿Sí? El que está enfangado, porque el que se había enfangado era David, porque era el que había pecado. Y ahora le dice Uría, vete a tu casa y lávate los pies. Esto en un sentido figurado, se ve todo el tiempo. Hay gente, mis queridos hermanos, que están embarrados hasta la coronilla de la cabeza. Y embarrados hasta la punta de los pies. Y se pasan justificando sus acciones y señalando a los demás. ¿Por qué usted cree que yo predico como predico? Porque yo aprendí que la palabra que yo predico tanto corta para allá como corta para acá. Y que yo como predicador del evangelio, mientras muchas veces estoy predicando la palabra a ustedes, Dios me está dando una tremenda paliza, a mí también. Y que me dice a mí, aplícate el cuento. Y ojalá que todos los que predicamos la palabra entendamos que esta palabra es para todos por igual. Porque sin santidad nadie verá al Señor. No es por título, no es por años de experiencia, no es por tiempo de convertido, no es por posición social o económica, es que tu relación es individual con Dios y personal. Entonces la palabra es para todos. Y yo tengo que saber que yo tengo que cargar mi propia carga. Lo normal, mis queridos hermanos, es que un hombre que llega de la guerra, imagínese usted, un hombre que está en la guerra por tanto tiempo y llega, lo normal es que se vaya a su casa y se acueste con su esposa. Claro que sí, porque el peor enemigo del hombre es la soledad. Y dígamelo a mí, que he tenido que sufrir soledad cuando yo viví en Haití solo. Porque mi primera experiencia cuando llegamos habíamos 5 misioneros en la misma casa. Pero al mes se fue el primero, a los 2 meses el tercero, a los 3 meses el cuarto. Y cuando yo vine a ver, ninguno había soportado lo que había en Haití, me quedé yo solito. Y me encontré viviendo en un lugar que era como un arrabal, que había una letrina común. Esto yo he dicho antes. ¿Sabe qué es una letrina común? La letrina del barrio. Donde todo el mundo usaba la misma letrina. Tenía 2 cajones. Y a veces usted estaba sentado en uno de los cajones y llegaba alguien a abrir la puerta y sentaba en el cajón del lado y decía buenos días. Usted se ríe, ¿verdad? Pero no es fácil, y más para nosotros los puertorriqueños que somos tan delicados en estas acciones, que eso es privacidad, es vida íntima. ¿Y usted sabe qué es eso? Usted ahí desahogándose en un cajón, que viene otro y abre la puerta y sienta y se sonríe con usted. Buenos días. Y yo tenía que decir buenos días y mirar para la pared por no verle la cara a él, porque imagínese usted, ¿sabe las muecas que uno hace? Usted se ríe, ¿verdad que sí? Pero no es fácil. Tener uno, como tuve yo, que todos los días comprar un cubo de agua a 10 centavos para bañarme, para cocinar, tenía que hacerlo porque si no, no había agua. Hermano, no era fácil. Tenía que prender el carbón para cocinar en un anafre con unos palitos que le llaman allá boapén, que son unas astillas que son del palo de pino, y eso usted le pone un fósforo y eso es como gas. Y tuve que aprender a hacer la casita del carbón para ver cómo se prendía eso, para yo con un cartón, mire, o con una tapa, soplar para yo hacer mi propia comida. Solo. Lavar mi ropa, hacer todo lo mío solo. Y yo muchas veces cuento que yo recuerdo que tenía una casetera, porque antes no habían CD, eran cassettes. Y de aquellos cassettes había uno de Manuel Bonilla que se titulaba Mi Supremo Rey. Y yo lo sabía todos completitos.
porque esa casetera era mi compañera de noches. Yo me acostaba en aquella cama, en aquella oscuridad que no había luz eléctrica, y con una grabadorita de batería ponía los himnos, escucharlos. Y mire, yo me bebía las lágrimas, la almohada la bañaba de lágrimas, llorando mi soledad. Papi no estaba, mami no estaba, Candy no estaba. Para ese tiempo no tenía hijos. Pero usted sabe lo triste que es usted estar en un país donde no había teléfono, donde no había medio de comunicación para yo llamar ni saber de ellos. Y no era un día ni 2 días, eran meses. Meses en esa soledad. Triste allí solo y llorando. Pero gloria a Dios que resistí la prueba. Y que nunca me rehusé a obedecer a Dios. Me dieron ganas de salir corriendo casi todos los días. Casi todos los días. Porque usted es humano. Y no era fácil. Cuando usted tenía que comer las cosas que no le gustaban comer. Que eso yo creo que lo he testificado aquí. Pero recuerdo un día que yo estaba solo, ya todo el mundo se había ido. Y me tuve que ir a entregar la casa y me tuve que ir a la casa de una pastora de la iglesia Mission Board, que era una haitiana. Y yo recuerdo que cuando llegaba el mediodía, era mi peor momento. Porque como yo no tenía comida, no tenía nada, tenía que comer lo que me dieran. Porque así es la vida del verdadero misionero. ¿Sí, hermano? Y yo recuerdo que un día me llamaron a la mesa, venga, pastor, a comer. Y cuando yo voy a la mesa, hermano, lo que había en la mesa, ¿qué era? Una lengua de vaca. Pero la lengua de vaca, mi hermana Loida la prepara sabrosa. Pero allí, imagínense, en ese tiempo no había luz eléctrica, la lengua de vaca estaba lo que dicen bajadita, ya estaba bajadita. Y yo me senté allí y dije, Señor, ¿y qué yo hago ahora? Y yo agarré un cuchillito y un tenedor y empecé a cortar la lengua de vaca. Y cuando empecé a cortarla, yo veía la sangrasa. Esa sangrasa oscura y el olor a podrido. Sí, hermano, no es chiste. No es chiste, y no digo esto para que nadie me coja pena, pero eso yo lo viví. Porque es que hoy en día hay tanta gente que creen que el campo misionero es un paseíto turístico. No. Y yo me acuerdo, hermano, mire que no fue fácil para mí. Y yo me echaba un pedacito de aquella lengua de vaca a la boca y empezamos a pelear la lengua yo. Y yo la masticaba y le decía a la lengua, baja en el nombre de Jesús. Y la lengua se metía por aquí. Y yo volvía, baja en el nombre de Jesús y se metía por aquí. Y yo no sabía cómo bajar aquel pedazo de lengua porque estaba bajadito ya. Así que yo le decía a la lengua, baja en el nombre de Jesús, y la lengua me decía, no bajo nada. Yo, baja en el nombre de Jesús, y la lengua no bajo nada. Y gloria a Dios por los guineos maduros, que aquí la gente los bota. Había una costumbre que todos los días en la mañana en el desayuno en Haití ponen un guineo maduro. Y yo, ¿sabe qué hacía? Que guardaba el guineito maduro de la mañana, lo escondía, porque a mediodía, como yo sabía lo que me esperaba, yo agarraba el cantito de lengua de vaca y le ponía un canto de guineo encima y lo bajaba con el sabor de guineo. Y así me lo tragaba. ¿Verdad que es fácil? ¿Verdad que sí? Y al otro día, cuando llegó el mediodía, decía, Señor, que no me llamen hoy. Yo prefiero ayunar aunque sea forzosamente. Y cuando me llaman, pastor, que venga a almorzar. Y yo bajo las escaleras y cuando llego a la mesa, ¿sabe qué hay? Los sesos de la vaca. Que eso tiembla como gelatina así. Los sesos de la vaca. Y yo decía, Señor, ayúdame a pasar esta prueba amarga. Y me acordaba de un cántico que dice, esta prueba amarga que tengo que pasar. Oiga, tal vez usted hoy dice, pastor, no diga esas cosas, las tengo que decir. Usted se ríe, yo hoy me río también, pero en aquel tiempo lloré. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día la mayor parte de la gente le gusta estar como David, en el terrado, echándose aire. Hoy en día la gente, usted proclama un ayuno y la mayor parte de la gente no viene al ayuno. Usted proclama cultos de oración en el templo y una minoría es la que aparece a orar en el templo. Porque la gente dice, es culto de oración. ¿Y qué? Si la iglesia está de pie es gracias a la oración. Si la iglesia está de pie es gracias a los que oran y ayunan. Así que por eso es que hoy usted ve lo que está viendo en el pueblo del Señor. Porque hay muchos reyes, muchos evangélicos, pentecostales, paseando en los terrados, con el ojo errante mirando lo que no le importa, metido donde no tienen que estar metidos, mientras el verdadero pueblo de Dios está pagando un precio en medio de la guerra espiritual. Entonces hoy en día no vemos milagros, no vemos sanidad divina. Endemoniados llegan al templo y salen peor que lo que entraron. Y estoy hablando en términos generales, porque acuérdense, yo soy un pastor viejo ya, que he corrido por tantos países del mundo, desde Canadá por el norte hasta Perú por el sur, Belice y casi todas las islas del Caribe. Y he visto cómo se bate el cobre. Cómo es que la mayor parte de las iglesias hoy en día se han convertido simplemente en un club social.
Donde la gente viene, está un ratito, cantamos ahí, tan, como las focas, aplaudimos, Dios nos habla, amén, gloria, nos vamos para casa y mañana seguimos igual. Y el domingo Dios nos manda a otro predicador y nos da otro mensaje más terrible, nos sacude el alma, amén, y gloria a Dios como la foca, y mañana estamos peor todavía. Entonces, después nos quejamos, Señor, porque no hay milagro. Señor, ¿por qué no vemos lo que veíamos antes? Porque el pueblo se salió de la guerra, porque la iglesia está trepada en el terrado, cogiendo aire fresco y está paseando a la hora de la guerra. Mientras es momento de orar por los endemoniados, la gente está viendo televisión. Y mientras es hora de estar en ayuno, la gente está metida en Facebook. Y mientras es hora de leer la Biblia, la gente está viendo las novelas. Y la gente ha perdido la visión espiritual. Y los domingos, muchos templos vacíos porque la gente está en Plaza de las Américas. Sí, hermanos. Y la hora del culto, que antes era sagrada, para muchos ya no cuenta, ya no importa. Y queremos victoria. Y queremos que Dios manifieste dones. Y queremos que Dios salve las almas. Ajá, así. No, hermano. Por eso el juicio tiene que comenzar por la casa de Dios. Por eso vemos lo que está pasando. Y por eso hay montones de iglesias, hermanos, que están siendo sacudidas. Sacudidas. Es más, miren, a calzón quitado, perdón, que no se debe decir esa expresión. Pero hablando claramente. Dios le dijo a Israel que las plagas que tocaran Egipto, a ellos no los tocarían. Porque eran el pueblo de Dios, estaban protegidos. Se supone que si nosotros los cristianos hubiéramos estado como Dios quería, a ninguno nos tocara el COVID. Pero como los cristianos están como está el mundo, el COVID entró a las iglesias y ha acabado con las iglesias, ha cerrado las iglesias. Sin embargo, hay gente que se mantiene en oración, que se mantiene en ayuno, ni se han vacunado y el COVID le ha pasado por el año y lo ha mirado. Y no estoy juzgando a nadie porque a mí también me dio el COVID, aún teniendo la vacuna, para Dios mostrarme que la protección no está en la vacuna. La protección está en el Espíritu de Dios. La protección está en el Dios del cielo. Y no piense que estoy siendo fanático, ni que estoy siendo fatalista. Estoy diciendo la realidad, lo que vivimos. El pueblo de Dios necesita meterse en la guerra. El pueblo de Dios necesita volver al ayuno, volver a la oración, volver a la vigilia, volver a las escuelas bíblicas, volver a estudiar la palabra de Dios. El pueblo de Dios necesita volver a la senda antigua. Las mujeres cristianas tienen que volver a vestirse como mujeres cristianas. Porque hoy en día usted no sabe la diferencia entre una mujer cristiana y una impía del mundo. Hay mucha gente que se enoja, que se enojen. Esto es lo que quiere Dios que la iglesia sepa. La cristiana se viste como cristiana y la mundana como mundana. Y la Biblia dice, almas adúlteras, Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace enemigo del mundo, amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Entonces de nada vale que hay un montón de cristianas que hoy vienen a la iglesia con la falda ahí abajo, pero después de los trabajos usted las ve con los pantaloncitos cerraditos así que se le nota la vida. No se puede vivir dos vidas, hay que vivir una sola. Soy aquí y soy allá. Somos cristianos en el templo y somos cristianos allá. Y no solamente mujeres, hombres. Porque hoy en día está la moda, mire que los pantaloncitos los hombres se los ponen con aceite. Yo veo cómo que se meten en esos pantalones. Usted ve hombres en día que no pueden casi ni caminar porque eso es de abajo arriba, mire, trinquitos, enseñando, mire hermano, hasta las tripas. Pastor, está muy bravo hoy. Yo me debo a Dios, punto. Me debo a Dios. Y yo no como porque nadie me dé diezmo ni porque me den ofrenda, porque yo no vivo de eso. Yo vivo por la fe en Jesucristo y mi compromiso es con Jesucristo. Amén. Los que están aquí, ¿alguien puede decir amén? Es que esa es la verdad. Sí, porque la mayor parte de los predicadores pentecostales tienen a pobre mujer a palo limpio. Todo el tiempo las mujeres, el palo. ¿Y los hombres qué? Si los hombres también se han corrompido. Usted va a las iglesias evangélicas hoy en día y usted ve a los músicos de las iglesias con las trenzas de rasta. Con las trenzas de rasta hasta acá abajo, evangélicos. Y ve a los evangélicos hoy con pantallas aquí. Y con pantallas aquí. Y con pizzas, ¿qué le llaman esta cosa? Metidos por aquí. Y usted los ve que son evangélicos. Una cosa increíble. Yo no sé
Yo no sé, pero a mí la Biblia lo que dice es que Dios marca diferencia entre lo suyo y lo que no es suyo. Eso lo dice Malaquías, que Él pondrá diferencia entre lo suyo y lo que no es suyo. Y el que es de Dios habla diferente, viste diferente, actúa diferente, se comporta diferente. ¿Por qué? Porque es un hombre de guerra, porque es una mujer de guerra y porque está todo el tiempo batallando por llegar al cielo. Bajémonos del terrado en el día de hoy. Vamos a bajarnos del terrado en el día de hoy. Gloria a Dios, porque en el terrado nos creemos dominantes. Nos creemos el rey de la selva como el león. Rugimos para que todo el mundo tiemble y las pobres leoncitas caigan a los pies nuestros. Mira, la Biblia habla de eso. La Biblia dice que en el tiempo postrero, que es el tiempo que estamos viviendo, habrán hombres disfrazados de ovejas que son lobos. Y que dice la Biblia que van a las casas y mancillan a las mujeres que no son suyas. Y después, sin vergüenza ninguna y sin pudor ninguna, suben a los altares a predicar viviendo en adulterio, viviendo en fornicación, viviendo en pecado, como si Dios fuera un muñeco. Pero se acerca la hora en que el Espíritu de Dios entrará a los templos y volverá Dios a seguir matando gente, como en el tiempo de Ananías y Zafira, para que aprendamos a respetar la divinidad, aprendamos a respetar al Dios que es santo. ¡Gloria a Dios! Ay, Dios mío, Eliasín, hoy sí es verdad. Ay, Eliasín, hoy van a reventar las redes mandándome mensajes, los recibo toditos. Y al que le duele, que se ponga ungüento. Yo me casé con Cristo, soy de Cristo, me ungió Cristo, nací para Cristo, me bautizó Cristo y viviré con Cristo por la eternidad. El que no me ame tiene problemas, porque se pierde. Aunque le caiga mal. Tienes que amarme, porque la Biblia dice: amaos los unos a los otros, porque nos aman, nos han conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que si dejan de amarme porque predico fuerte, pues no me ames. Yo me voy parcial y tú te quedas. Así de sencillo. ¿Verdad que es así, Herbert? ¿Eso es así? Porque la Biblia es bien clara. La Biblia es bien clara. Aleluya. ¿Qué clase de líos han buscado ustedes? ¿Qué clase de lío hemos buscado en el día de hoy por meter en esta palabra? Es que es la palabra de Dios. Aleluya. Lo manda a su casa para tapar el embarazo. Así es que él le dice: desciende a tu casa, lava los pies. ¿Sabe qué le va a decir? El que necesitaba bañarse era David. El que necesitaba lavarse la cara y lavarse los pies y lavarse el alma era David. Urías estaba limpio. Claro, eso era costumbre, lavar los pies. Pero en el sentido espiritual, no mandes a nadie a lavarse si todavía tú no te has bañado. No mandes a nadie a santificarse si todavía tú no te has santificado. No mandes a nadie a consagrarse si todavía tú no te has consagrado. No le digas a nadie que se convierta al evangelio si todavía tú no te has convertido. Porque tú tienes que dar el ejemplo de nuevo nacimiento para que otros puedan nacer también al igual que tú. Gloria a Dios. No solamente eso. Después que le dice: vete a tu casa, lávate los pies, le hace un regalito. Mire, la Biblia dice: le envía presente de la mesa real. ¿Sabe qué significa eso? Le mandó una cena especial. No todo el mundo tenía el privilegio de cenar de la mesa del rey. Solamente la gente privilegiada y que eran tenidas por buena posición o en gracia ante el rey, se les permitía comer de la comida del rey. Pero ahora David tiene un problema con la conciencia. La conciencia lo está redarguyendo, lo está matando y quiere, mandando al hombre a dormir con la mujer, lavándole los pies y dándole una buena cena, hallar su conciencia. La conciencia no hay quien la calle hasta que no vomitemos el pecado. ¿Sabe qué dijo el mismo David? Mientras callé, envejecieron mis huesos. Mientras el pecado esté en ti, en mí, y lo tenemos callado creyendo que en Dios no lo sabe, nos vamos a envejecer. El pecado envejece, nos acaba, nos termina, porque la conciencia no nos deja vivir en paz. Así es que
un agasajo tremendo para él, porque él quería cambiar la situación. Pero fíjense la respuesta de Urías. Dime qué hora es. Gloria a Dios. Ok, estamos todavía, nos queda un chispito. Mire, la respuesta de Urías fue la siguiente. Dice la Biblia, durmió a la puerta de la casa real. ¿Con quiénes? Con los siervos. No descendió a su casa. Esto era una desobediencia, porque estaba desobedeciendo las órdenes del rey. Pero yo creo que en este caso esto era una desobediencia justificada. Yo justifico a Urías. ¿Por qué? Porque la respuesta de Urías fue terrible hacia el rey más adelante. Proverbios 1:10, ¿sabe qué dijo? ¿Qué dice? Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Oyó lo que dice la Biblia en Proverbios? Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Todavía este proverbio no había sido escrito porque lo escribió Salomón, y para el tiempo de Urías todavía Salomón no existía. Pero ¿sabe qué pasa? Que la vivencia de Urías en su vida personal con Dios, aunque no estuviera escrita en letra, ya la tenía en el corazón. Y él sabía que descender a su casa, dormir con su mujer y comer en paz no era lo normal para un varón de guerra cuando su pueblo estaba peleando. Así es que él se quedó en la puerta del rey. El rey se molestó muchísimo porque al amanecer la mañana, la Biblia dice ahí claramente que le dicen al rey noticias, le dicen, mira, el hombre no te hizo caso, se quedó ahí a la puerta, y David lo manda a buscar y le pregunta, ¿por qué no fuiste a tu casa? ¿Y cuál fue la respuesta de él? Vea bien, mira lo que dice aquí la Biblia. Y Urías respondió, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas. Fíjese bien, él lo estaba mandando a dormir en su casa. El arca de Jehová, que, ¿saben lo que tenía el arca, verdad? La vara de Aarón, las tablas de la ley y el maná que descendió del cielo. 3 elementos que eran el recordatorio de la providencia divina durante el tiempo del peregrinaje en el desierto. Y ese arca, que era una caja en oro, de madera, pero embetunada en oro, esa caja representaba la presencia de Dios visible en el pueblo de Israel. ¿Y cómo se encontraba? No en el templo, no en una casa. Estaba desprotegida porque estaba en una tienda. ¿Una tienda qué es? Una carpa. Entonces Urías juzga en sí mismo y dice, ¿cómo es que lo que simboliza la presencia del Dios Todopoderoso está ahora mismo en tiendas, y yo, como siervo de ese ejército, me voy a ir a dormir en mi casa tranquilo? Fíjese bien la mentalidad de aquel hombre de Dios. Y no solamente le dijo eso, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están en el campo, y había yo de dormir con mi mujer. ¿Oyó? Oiga, qué dignidad la de este hombre. Había yo de dormir con mi mujer mientras el pueblo está en guerra, mientras el arca de la presencia de Dios está en tienda. Ahora mira lo que dice, me acordé de mi abuela, que mi abuela siempre cuando pedía un favor le decía, por vía tuya. Le dice Urías a David, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Esto es un hombre de convicciones. Yo voy a terminar el mensaje de hoy con esta convicción de este hombre. Invitando a Eliacim Torres y a todos los que están presentes y los que me verán. Mis o tus convicciones serán tan firmes como las de Urías Eteo. Porque Urías dice, el arca de Jehová está en tiendas, yo no tengo derecho a estar en casa. Joab y el pueblo están en guerra, yo no tengo derecho a dormir con mi mujer. Así es que por tu vida, por tu alma, en otras palabras, por lo más que tú ames,
por lo más que tú quieras, aunque me ofrezca lo que me ofrezca, yo no lo haré. Proverbios de nuevo. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Nunca le sigas el juego a nadie, no importa quién sea. El rey, tu jefe de trabajo, el pastor de la iglesia, porque lamentablemente tengo que decir que hay pastores que son unos abusadores y que abusan de los miembros y que los utilizan como si fueran siervos de ellos. Y yo lo conozco y he visto cientos de casos así. Pero claro que sí, comparecerán ante la presencia del pastor de los pastores y le darán cuenta por todo lo que han hecho, porque usted sabe que eso es así, que lamentablemente muchos dentro del pueblo de Dios actúan como los políticos de hoy, que los políticos, cuando alguien va subiendo y puede ser un líder en el país, inmediatamente le forman un lío para tronchar el camino. Y ministerialmente, yo que soy presidente de una misión, me he encontrado con eventos que así suceden. Dentro de iglesia hay gente que cuando tiene una posición alta, cualquiera que tiene liderato y que va subiendo, de alguna forma tratan de sacarlo del camino y troncharlo para que no suban. Entonces no hay dignidad, no hay nobleza, no hay temor, no hay respeto a la santidad de Dios. No, hermanos, sea quien sea el que trate de convencernos de hacer lo que no es correcto, no consientas. Ten las convicciones de Urías, aunque te cueste la vida. Dios le bendiga. Lo dejamos hasta aquí porque el domingo seguimos con la tercera parte, porque no quiero tocar de ahí en adelante, porque tendríamos que darnos hasta la noche aquí. Porque mire que aquí hay tela de donde cortar. Tantas veces que yo había leído esa porción y no había descubierto tantas cosas profundas y significantes, hasta que con detenimiento el Espíritu de Dios me ha dado iluminación para que yo vea los detalles que hay aquí dentro y se los comunique a ustedes y a los que nos escuchan. Dios le bendiga, Dios le guarde y sé como Urías. Tus convicciones, que nadie te las cambie. Y no cedas ante la presión de ningún jefe, ni de ningún rey, ni de nadie, para que no deshonres al Dios que te llamó. Dios le bendiga. Muchas gracias. Incline su rostro.